Querido amigo, el doctor José Antonio Lozano Díez, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Qué osis, qué tranquilidad, qué alegría verte y oírte. A mí también. Me da más estar aquí contigo el día de hoy y traerte pues algunos temas que puedan ser buenos para el auditorio y que puedan ser útiles. Hoy te voy a tocar un tema que yo creo que está mal resuelto, o de los grandes temas por resolverse en el mundo actual. Este tema, que ya en algún libro, al que te voy a hablar ahora, se le llama el segundo acto de la vida. Joaquín, vivimos en un mundo en el que hemos hecho esfuerzos enormes en la salud para aumentar la esperanza de vida. Independientemente de todas las circunstancias que han podido ocurrir en distintos momentos de pandemias, etcétera, si vemos lo que ha ocurrido en el mundo, es que se ha crecido muchísimo la esperanza de vida. Hace poco menos de 100 años, aquí en nuestro país, la esperanza de vida de las mujeres no llegaba a los 40 años y la de los hombres a los 38 era promedio nacional. Hoy, prepandemia, y esto lo comento porque bajamos unos añitos con la pandemia, 4, llegamos... o 5. Por ahí, exactamente, pero llegamos a 78 y 76, o sea que en el pico más alto hemos tenido una esperanza de vida duplicada. O sea, vivimos el doble de años que antes. Que hace 40 años. Que hace, sí, poco más, que hace quizás unos 60 o 70 años. Bien. Pero es como si yo te dijera que dentro de un siglo vamos a vivir 150 años. Es una cosa que hoy nos parece impresionante. Bueno, a mí me ha tocado cada vez más oír personas que llegan a los 90 y se acercan a los 100, inclusive personas que llegan a morir de más de 100 años. Hoy se oye más. Yo de niño eso no lo escuchaba, hoy lo empiezo a escuchar en más casos. Por un lado, dedicamos espacio para que la vida... ¿ya? Pero por otro lado, Joaquín, tenemos una visión social edadista. Vemos que el envejecimiento es un mal. Fíjate cómo, por un lado, nosotros prolongamos la vida, eso es envejecer, vidas más largas. Por cierto, hoy tenemos tasas de natalidad negativas en México y en muchas partes del mundo, lo que significa que el promedio de la población va a continuar siendo cada vez de mayor edad, como promedio, con menos niños y con más gente que vive más años, pues obviamente el promedio de la edad es mayor. Y resulta que eso lo vemos como un mal. Esa es la gran paradoja del tiempo actual, que esta idea de la cultura de ver todo lo juvenil como algo positivo, ese culto a la juventud, pero dejar la vejez como una especie de cosa negativa, inexorable, que va pasando. Hasta como insulto, te dicen abuelo. Como insulto, Joaquín, porque hay una imagen muy mala. Se hizo un estudio, por ejemplo, en Estados Unidos hace unos años, a niños de 4 a 6 años de edad, y les preguntaban cómo veían a los adultos mayores. Y es tremendo, Joaquín, los veían como inútiles, los veían como poco activos, los veían de una manera muy negativa. Y hoy lo que vengo a decir, Joaquín, es que esa visión tan equivocada de la cultura actual, que además no tiene fundamento, se ve refutada por muchos estudios. Las personas, cada vez más se demuestra en las edades mayores, si se saben apreciar edades mayores, pueden vivir sus años más felices, inclusive después de los 55 años. Y hay muchos estudios de eso. Hay estudios, por ejemplo, en Yale, en Estados Unidos, de cómo la curva de la felicidad de una persona que en la vida, que empieza en una infancia con una parte muy alta de felicidad, pero conforme pasa a la madurez, empieza a trabajar y disminuyen sus niveles de felicidad. A partir de cierta edad, de los 50, 55, se empieza a nivel global a elevar la curva de felicidad. Yo soy un protagonista de eso. Pues mira, es el momento más feliz de mi vida. Y fíjate, Joaquín, que esto que estás diciendo no solamente es así en muchos casos, sino que muchas personas se han convertido en lo que se llama ahora en muchas partes del mundo los late bloomers, o lo que se le llama como los amaneceres o el florecimiento tardío. Personas que florecen en un momento de la vida que nadie se lo imaginaría, que los momentos de mayor ánimo, de mayor avance, de mayor éxito en su vida,
son precisamente esos. Pero eso es cuando se sabe hacer ese cambio, Joaquín. Porque cuando tú tienes una visión edadista, ¿qué es lo que estás apreciando? ¿Es edadista? ¿Qué es? Edadista, de la edad. Ah, Edadista. Una visión edadista es la visión que promueve la juventud como un tesoro y todo el envejecimiento como un mal. Esa visión cultural que hoy predomina en el mundo, esa nos hace un daño tremendo porque además divide a la sociedad. Es tremenda porque pone a las personas, sobre todo las que van creciendo o las que vamos, porque eso es inexorable, envejeciendo con el paso de los años, a sentirnos no solamente mal, sino empezar a cumplir profecías autocumplidas. Cuando una persona a los 50 y tantos dice, yo ya estoy muy viejo para esto, mira, a mí me gustaba pintar alguna cosa, pero yo ya no estoy para eso. Oye, a mí me gustaba ir a bailar, pero yo ya no estoy para eso. Cuando empezamos con esa visión y desde niños vemos eso como algo negativo, entonces en vez de ver los tesoros que implica la experiencia, en vez de ver los tesoros que implican los recuerdos, en vez de ver los tesoros que implica una vejez, que es esa etapa maravillosa, la despreciamos. Lo único que nosotros en la cultura actual estamos poniendo por encima son el ímpetu, la emotividad, el futuro y el aprendizaje. Esos son bienes de la juventud, lo cual está muy bien para esa etapa de la vida. Pero hemos dejado de lado el sosiego, la experiencia, este amor a los recuerdos, esta visión de que hoy con todo lo que sé puedo ser todo lo que no he sido en la vida. Y de ahí, Joaquín, quiero contarte de un libro que me llamó mucho la atención, que se llama El Segundo Acto. Es un libro que está publicado por un señor de nombre Henry Oliver y habla de muchos casos en la historia de estos personajes que florecieron tardíamente. Él habla de casos como el de Margaret Thatcher, por ejemplo. Habla de otros casos como el de Malcolm X. Nosotros, si fuéramos en la historia nuestra un poco más atrás y viéramos la edad a la que, por ejemplo, un Cervantes escribió el Quijote, pues lo escribió a los 58 años. Si viéramos, por ejemplo, a qué edad Miguel Ángel llegó a su máximo, pues lo llegó ya a una edad muy tardía. Pero él dice, ¿qué hay, viendo todos estos casos, en las personas, o cuáles son las características de las personas que llegan a ese segundo acto de la vida, a ese segundo momento de la vida, para llegar a florecer de la manera en que lo han hecho? ¿Cuáles son las características que hacen que tú puedas realmente envejecer, no solamente bien, sino que mejores con los años? Y da 6 características que me parecen muy importantes. La primera es que aprovechan las viejas pasiones. Son personas que están muy interesadas en algo en la vida, su trabajo. Una condición, por ejemplo, hablando del caso de Margaret Thatcher, ella toda la vida estuvo obsesionada con la política, hasta que llegó su momento ya muy tarde, y fue cuando despegó. La segunda es que ansían probar cosas nuevas. Son personas que están continuamente innovando, no se quedan solamente como estacionadas en un punto neutro, sino que van buscando cosas nuevas. De hecho, recomienda una que a mí se me hizo muy buena en el libro, una recomendación en la que dice que valdría la pena, por ejemplo, algún sábado, probar cosas nuevas que siempre me han llamado la atención y nunca he hecho. La lectura de algo, empezar a pintar, un nuevo hobby, y empezar a ver si eso realmente me gusta y soy bueno para eso. Y de repente encuentro que empiezo a hacer cosas que me dan inclusive cerebralmente, neurológicamente, un nuevo impulso a la persona. Una tercera cuestión es que toman una decisión consciente de seguir adelante. Dicen, yo decido perseguir un objetivo en este momento de mi vida. El objetivo de llegar, en el caso de Thatcher, a ser primera ministra, o da el caso, por ejemplo, de una señora, Audrey Sutherland. Fíjate, recorrió en kayak 1.300 kilómetros alrededor de Alaska cuando tenía 60 años. Ella nunca lo había hecho. Creo que algo había manejado en kayak en aguas muy cálidas, pero haberlo hecho a los 60 años, 1.300 kilómetros, fue porque se lo propuso como objetivo y lo consiguió. Una
Un cuarto consejo que da es dar pequeños pasos hacia grandes oportunidades, hacia grandes metas. Se van preparando con cosas pequeñas para lograr grandes oportunidades. Y la última es que aceptan consejos solo de las personas adecuadas. Buscan consejo de personas que tienen la experiencia, que entienden lo que es tener la experiencia y sobre eso avanzan. Todos los casos de éxito que están descritos en ese libro tienen esas 6 características. Y me parece, Joaquín, que en ese sentido, y me faltó uno, no son complacientes, aunque resulte cómodo, no se quedan en donde están, sino que procuran el cambio. Y termina con una frase que es la que yo creo que vale la pena de todo este tema del libro y que a mí me conmueve, y por eso la quería hoy compartir con el auditorio. Dice, siempre nos gusta comparar al que florece tarde con el que florece pronto, ¿no? Muchas veces vemos cuando uno mismo florece en la vida en un momento, ¿no? Otros florecieron antes. Pero yo compararía al que florece tarde con la persona que muere sin hacer lo suyo, porque cada quien tiene su tiempo. Es mejor compararte contigo mismo y decir, yo logré florecer en la vida y llegué con eso a bien. Y eso me recuerda mucho a este tema, ¿no? de las personas que ya están muy cerca del fin de su vida, de lo que más se arrepienten siempre es de lo que no hicieron. Qué importante en la vida, Joaquín, entender esto. Volver en la cultura actual, regresar el sentido de la enorme dignidad, no solo eso, del momento de la madurez de la vida, de la vejez vista como un tesoro, no como una pérdida. Cuando empezamos a ver así las cosas, cambia completamente nuestra vida. Está comprobado que las personas que ven con optimismo en la vejez, que ven la vida y la vejez con nuevas oportunidades, tienen una posibilidad de vida mayor, de esperanza de vida, promedio de 7.6 años, de aquellos que ven su propia vejez como una pérdida y con un pesimismo. Esos 7.6 años, Joaquín, son sin medicinas, son sin estar recurriendo a vitaminas, son simplemente por una mentalidad, un estado mental que nos permite comprender que cada etapa de la vida es maravillosa y que nosotros podemos abrazar esa etapa de la vida con una enorme fuerza. Por eso, Joaquín, ese segundo acto que lo vemos como algo que no queremos que llegue, puede ser el momento más feliz y más exitoso de nuestras propias vidas. Te lo digo yo. Gracias, doctor. Gracias, querido Joaquín. El doctor José Antonio Lozano Díez, ¿sí? Presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Sí, la vida es padre, ¿no? Sí. Y cuántas cosas. Fíjate que ahora, y aprovecho de decirlo, he estado viendo algunos programas de recuerdos de alguien que tengo aquí enfrente. Sí. Y hay un estudio de un neurólogo japonés que dice, una de las cosas que más produce felicidad en la vida es el amor a los recuerdos. Y hay todo un estudio. Pues por eso. Gracias, doctor. Gracias.